Como no podía ser de otra manera, la última entrevista de esta temporada tiene como protagonista a una persona muy especial y querida por todos nosotros. Llegó a nuestra diócesis, ahora su diócesis, hace ya 2 años, y con él queremos conocer parte de sus vivencias y, por qué no, los posibles planes de futuro para la diócesis de Valladolid. Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya este curso pone punto y final. ¿Qué balance realiza del trasiego del día a día aquí en la archidiócesis? Pues es una actividad, en primer lugar, muy intensa. He tenido la oportunidad de visitar muchas parroquias, muchas instituciones, día tras día, todos los días, y una satisfacción especial que he tenido ha sido la participación, la celebración de muchísimas confirmaciones en las diversas parroquias. Y esto me ha facilitado el contacto con los adolescentes y los jóvenes de la confirmación. Y doy gracias a Dios por lo que he ido encontrando. Hay muchos jóvenes, la perduración después de su empeño es como la nuestra, a veces frágil, pero hay muchos jóvenes que tienen interés en preguntarse qué significa Dios para ellos. Y han visto que es muy importante profundizar en las cuestiones de la fe, para acertar en la vida, para que no se tome un camino torcido, que a veces puede conducir a la destrucción de la persona. Para mí ha sido especialmente relevante en este curso los numerosos encuentros con los jóvenes. ¿Y en qué aspectos debemos de hacer mayor hincapié o prestar una mayor atención? A mí me parece que el Papa nos ha marcado las orientaciones fundamentales para este tiempo. También en nuestra diócesis, la prioridad pastoral es la prioridad. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? Y al mismo tiempo, ¿qué es la fe para nosotros y cómo la vivimos? Porque puede estar como amortiguada, podemos dar la espalda a Dios, prescindir de Él, y al mismo tiempo necesitamos entrar en la relación de la fe con la vida. Nosotros no vivimos como cristianos en la estratosfera, vivimos caminando con todas las personas y queremos participar de sus esperanzas, de sus incertidumbres, de sus gozos, estar cerca, tender la mano, dejarnos acompañar y acompañar a otros. Don Ricardo, una de las actuaciones más significativas de este curso ha sido la reordenación, digámoslo así, de los arciprestazgos. ¿Por qué motivo se lleva a cabo? Ya desde hacía tiempo se venía pensando en ello. Es una acción pastoral que hemos recibido de la situación anterior, de la diócesis entonces que presidía don Braulio. Vimos que era oportuno continuar con ello y ya lo hemos llevado a cabo. Se ha reestructurado territorialmente la diócesis, sobre todo los arciprestazgos, teniendo en cuenta varios factores. Primero, que la movilidad actual facilita mucho los encuentros. No es lo mismo ir a una reunión con el coche que a una reunión montado en un caballo. Entonces, la movilidad ha facilitado mucho las cosas. Al mismo tiempo, el número de personas para que las reuniones en los arciprestazgos sean suficientemente densas e interesantes, es bueno que haya un mayor número de personas. Queremos que los arciprestazgos sean lugares de animación pastoral y al mismo tiempo donde se fomente la comunión apostólica, la comunión de presbíteros, religiosos, religiosas, seglares, todos, al servicio del Evangelio. La forma como hemos llevado ha sido una forma siempre muy participada, recibiendo el eco, los proyectos, las aspiraciones de los diversos arciprestazgos, y yo he quedado contento como ha quedado. ¿Qué beneficios o ventajas va a aportar a lo que es el funcionamiento de la diócesis? Yo creo que por una parte simplifica muchas cosas, lo conduce hacia los puntos esenciales y al mismo tiempo de alguna forma queda descentralizadas muchas tareas del centro de la diócesis hacia los arciprestazgos. Al mismo tiempo, como la experiencia en la forma anterior de arciprestazgos
En muchos casos será muy gratificante, se les pide que continúen ayudándose en la forma como venían haciéndolo. De modo que los arciprestazgos pueden tener otros centros de comarca donde se desarrolle una vida pastoral intensa. Y al hacerse más amplios, ¿los arciprestazgos suponen la desaparición de las vicarías territoriales? De momento no, eso es una cuestión abierta. Yo lo que les he dicho es que gracias a Dios funciona bien el Consejo Episcopal, donde están los vicarios territoriales, aparte del vicario general y el canciller, funciona bien. Entonces, hasta que no tengamos la evaluación de cómo funcionan los arciprestazgos, es mejor no desmontarlo. Yo prefiero tener una experiencia que nos indique por dónde caminar a suprimir ya las vicarías territoriales. En un segundo momento, cuando hayan transcurrido un par de años, pensemos, ya tendremos la ocasión de retomar la cuestión. Pero así ha aparecido en los diversos momentos en que hemos tratado este punto. Y en cuanto a los vicarios territoriales, ¿puede haber posibles cambios? De momento, como estamos justamente en esa experiencia, conviviendo con los nuevos arciprestazgos, vamos a esperar. Don Ricardo, ante la nueva situación que por desgracia estamos viviendo en el panorama español, de recortes, de paro, ¿cómo ve usted este momento? Yo lo veo por una parte con una gran solidaridad con nuestro pueblo, también con sufrimiento y con esperanza. Yo creo que necesitamos, lo dije en la celebración, en la homilía de la celebración de la fiesta de nuestro patrono, de San Pedro Regalado, lo dije con cierto detenimiento, necesitamos conocer y reconocer nuestra situación. Y para ello necesitamos ser informados de una manera pedagógica, comprensible. Conocerlo y también reconocerlo. No cerrar los ojos a lo que realmente estamos padeciendo. Después, evidentemente, se necesita una unión de todos. Así como la unión da fuerza y da confianza, la división nos disgusta a todos y nos hace más débiles. Tenemos que estrecharnos un poco todos en nuestra forma de vida para que todos quepamos, siendo siempre muy atentos, estando muy diariamente al hilo de los acontecimientos cercanos a las personas, para los que han sido más duramente golpeados o son más vulnerables, que hay muchos. A mí me ha satisfecho también mucho los gestos de solidaridad que se han tenido. Yo invité a los sacerdotes a un gesto de solidaridad y quiero agradecer públicamente su respuesta, a través de Cáritas. Pero así han surgido muchos gestos de solidaridad. Realmente se ve que hay bonomía, que hay buena persona en el interior de cada persona. Y es bueno que esto lo pongamos, bueno, pues a disposición de todos. No podremos salir de la crisis si cada uno de nosotros pensamos no solo en nuestros propios intereses y no en el bien común. Hay que pensar en el bien común. Así como de la sociedad nos beneficiamos cuando las cosas van bien, van muy bien, van mejor, también tenemos que cargar con el peso de la sociedad y con la marcha solidaria de todos cuando las situaciones sean más apuradas. Por lo tanto, la solidaridad es uno de los mayores puntales para sobrellevar de una manera mejor este camino tan duro que muchos tienen que recorrer. Yo creo que sí, y con esperanza. Es verdad, necesitamos no detenernos y quedar como apresados en el momento presente, hay que mirar con futuro. Nuestro pueblo tiene muchísima capacidad como pueblo, también como personas bien formadas, como técnicos, para poder caminar con esperanza. Yo invitaría a que todos ejercitemos especialmente la solidaridad y la esperanza. Ahora, don Ricardo, nos gustaría profundizar más en usted, en su persona, y nos gustaría saber qué queda del don Ricardo que ingresó en el seminario. Queda enterito, está enterito. Sí. Es el mismo. Yo empecé el seminario menor a los 13 años, después
fui poco a poco caminando hacia la ordenación presbiteral, primero en el Seminario Menor, en Arenas de San Pedro, en el sur de la provincia de Ávila, después en Ávila, en la ciudad, y recibí la ordenación de presbítero el 18 de febrero del año 1967, recién terminado el concilio. Entonces, la persona es la misma, evidentemente. Yo cada vez me reconozco más en la forma como actuaban mis padres, mis antepasados que yo conocí. Al mismo tiempo quiero ser sacerdote, presbítero, antes, ahora obispo, al servicio del Evangelio. Yo agradezco muchísimo la vocación que he recibido. Nunca me he arrepentido. Más bien, digamos, la convicción de fondo va creciendo en la vida. El itinerario que he tenido que hacer, a donde me ha ido llevando la providencia de Dios, sin duda. Es un itinerario con muchas estaciones ya. Yo estuve 2 meses sustituyendo a un párroco el año 67 en el verano, antes de ampliar los estudios a Roma. Allí estuve 5 años. Después, al volver a la diócesis de Ávila, el obispo me encargó de la formación permanente del clero, que entonces justamente comenzaba. Aquí la Iglesia en Castilla fue pionera de ese trabajo de la formación permanente del clero. Yo estuve encargado por parte del obispo de Ávila, pero con otras personas de la diócesis. Por eso yo conocía también entonces a bastantes sacerdotes de la diócesis de Valladolid. Después, un capítulo largo de mi ministerio ha sido la docencia en Salamanca, en la Facultad de Teología. Para mí ha sido un capítulo muy importante de mi vida, 14 años. Ese capítulo y el de la diócesis de Bilbao han sido los más largos. En Bilbao he estado casi 15 años y en Salamanca 14. Después, otros capítulos más cortos, como obispo auxiliar en Santiago de Compostela 4 años, obispo en Palencia 3, y aquí llevo algo más de 2 con vosotros y para vosotros, y muy contento. Habéis facilitado mucho las cosas. Nosotros también estamos contentos de tenerle aquí, y concretamente el 29 de mayo se han cumplido 24 años de su ministerio episcopal. ¿Qué diferencias existen entre sus inicios de obispo a la actualidad? Pues es la misma persona la que pervive a lo largo de los diversos encargos ministeriales. En un principio uno no sabe en qué consiste con precisión el ejercicio del ministerio episcopal, de modo que durante algunos años se va aprendiendo. Yo aprendí en Galicia, que es una buena escuela, y fui auxiliar del actual arzobispo de Madrid, de Antonio María Rouco, durante esos años. Fue un capítulo, digamos, de iniciación, de introducción, también de ejercicio ministerial muy intenso, y poco a poco se va viendo cómo, en medio de muchos trabajos, de muchas causas, a veces muy dispares, hay que tratar cuestiones de orden muy espiritual, de orden celebrativo, también de orden institucional, de orden económico, de orden social, etc. En medio de todo esto, uno va descubriendo que lo fundamental no es mucho, pero lo fundamental es extraordinariamente importante, que es sencillamente poder vivir dentro de cada diócesis, con cada diócesis, presidiendo las diócesis, para ejercitar el ministerio apostólico, que consiste en la transmisión del Evangelio, en la celebración de los sacramentos y en la proximidad a cada persona, a cada grupo de personas, desde un punto de vista caritativo y social. De modo que Dios ocupa el centro, solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús, mi ilustre paisana, solo Dios basta, y si Dios no está presente, nada es suficiente, nada basta. ¿Y cómo se conjuga en su persona el teólogo y el obispo? ¿Existe algún elemento de fricción entre ambos? Yo no lo he experimentado, esa fricción. Más bien yo lo he experimentado como una oportunidad. A mí siempre me gustó muchísimo el estudio de la teología, muchísimo. Después, cuando estaba en Salamanca, sorpresivamente,
me pidieron que fuera a Santiago de Compostela para ejercitar el ministerio episcopal. Entonces, la transmisión de la fe que se hace por la predicación, por el ministerio apostólico, y la transmisión de la fe que se hace también por la reflexión teológica, conviven muy fácilmente. Yo he visto que para mí el haber tenido una historia, un itinerario marcado especialmente por el estudio de la teología, no me ha estorbado, más bien me ha ayudado. Ahí me ayuda mucho en la predicación, me ayuda mucho también en las relaciones con los demás, a veces personalmente tratando cuestiones que plantean o que yo planteé. Me ha ayudado también en el servicio que he podido prestar desde la dirección de la Comisión para la Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal, que presidí durante 9 años. Y también este servicio pastoral desde la teología he podido ejercerlo a través de la Escritura. Recuerdo que cuando fui nombrado obispo para Santiago de Compostela, el que había sido rector del seminario durante todo el tiempo que yo estuve en Ávila, ya murió hace varios años, extraordinaria persona, don Baldomero Jiménez Duque me dijo, dice, mira, tú continúa escribiendo. Y he visto que se potencia el ejercicio episcopal a través de la Escritura y también se abre un campo de servicio pastoral en la Iglesia que viene bien. Por los ecos que yo recojo de otras personas, les viene bien. Y entonces, sin recortar al ministerio episcopal, más bien introduciendo esta dimensión como una forma de ejercicio del mismo, yo es lo que vengo haciendo. Últimamente apareció, como sabéis, un libro que gira en torno al sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y yo imagino, tendré que participar, si Dios quiere, por elección de la Conferencia Episcopal y después por nombramiento de la Santa Sede, en el sínodo próximo, durante el mes de octubre. Ya siento yo que os dejo otras cuantas semanas, pero iré si Dios quiere. Entonces, yo espero, sin proponerlo de una manera explícita, espero que a lo mejor en torno a este sínodo de la evangelización, pues puedan ir gestándose otro tipo de reflexiones, de artículos, de cosas que mañana o pasado mañana puedan ser libro. Nos ha hablado de su pasión por la escritura, en lo que se refiere en el ámbito teológico. Tiene más de 10 libros publicados. ¿Y a usted qué es lo que le gusta o le gustaría que sus lectores se quedaran cuando leen sus libros? Primero, que lo entiendan. Que lo entiendan. Segundo, si me dicen, y muchos me dicen, pues me ha ayudado mucho lo que le oí tal día, o lo que he leído en tal artículo o en tal página de nuestra revista. Para mí eso es la mayor satisfacción, el que a otras personas se les pueda ayudar. Y se les puede ayudar en el campo que yo quiero ayudar y que estoy llamado a ayudar, que es justamente en el campo de la testificación de la fe cristiana, en medio de nuestra cultura. El Evangelio también es para hoy, como lo fue para ayer y lo será para mañana, también para hoy. ¿Y qué le queda por escribir? Yo no lo sé. Yo personalmente no propongo escribir los libros, van surgiendo. He podido observar que durante varios años, 3, 4, 5 años, hay una especie de preocupación de fondo que justamente impregna los escritos y las reflexiones y también las palabras que uno va diciendo. Y esto es un poco, yo creo que el procedimiento, como han ido surgiendo las diversas cosas. Cuando yo echo la mirada hacia atrás y veo, pues mira, aquel libro, por ejemplo, estoy pensando La esperanza en Dios no defrauda, es un libro que yo quiero mucho, pues surgió justamente en contextos en que la esperanza estaba muy probada. Entonces no sé si le podremos sacar si tiene ya en mente algún proyecto o todavía no le ha surgido. Yo no excluyo el que en torno al sínodo sobre la nueva evangelización haya dentro de un par de años la posibilidad de que tengáis un libro. No lo excluyo. Precisamente a través de los libros también es una forma de evangelizar no solo a los fieles, sino también a aquellos que están un poco más alejados de la Iglesia. Hoy en día es complicado hacer llegar el mensaje de la Iglesia a la sociedad.
Pues depende de lugares donde se transmita. Mi experiencia es que en el marco de las celebraciones litúrgicas se crea de ordinario una disponibilidad para la escucha. Yo soy el primero que quedo sorprendido cuando, aludiendo a las confirmaciones, muchas que he tenido este año, porque también me ha facilitado el conocer a muchas comunidades cristianas, muchas parroquias, etc., yo me he sorprendido cómo escuchan los jóvenes. Que a veces decimos que no piensan nada, que solo esto, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Hay una fibra de la vida que cuando es tocada, esa fibra responde. Hay otros lugares en que a lo mejor el mensaje cristiano se lo pone entre paréntesis. Yo he tenido la experiencia hace no mucho tiempo de que he visto reproducido lo que dije en una determinada ocasión, no lo voy a decir porque yo no quiero dejar a nadie al descubierto. Pero como unas frases que además no tenían sentido si no se dice explícitamente la motivación cristiana religiosa, pues hizo una serie de virguerías el que reprodujo aquel mensaje para no nombrar a Dios. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué ponemos a Dios entre paréntesis? ¿Por qué le ponemos entre paréntesis? Y le ponemos entre paréntesis en muchos lugares. ¿Y qué debemos hacer los cristianos para mostrar esa cercanía? Porque no solo es una función de los obispos y de los sacerdotes. Miren, yo pediría que uniéramos varias actitudes. No podemos ir por la vida siendo fanfarrones y alardeando. La fe es un don precioso. Entonces tenemos que hablar de la fe con gratitud a Dios, con gozo porque hemos recibido la fe y la vivimos, con humildad y proponiéndola. Y además que esta propuesta no tenga una especie como de miedo, de algo vergonzante, no, con sencillez, con franqueza. Es admirable cuando una persona habla con sencillez de Dios. Y es penoso cuando un cristiano da la impresión de que lo oculta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Usted ha recorrido un largo camino en el que ha ido sembrando y recogiendo. ¿Qué es lo más duro que ha tenido que afrontar en su vocación? En mi vocación, diríamos ahora en mi ministerio. En la vocación recuerdo que tuve algún momento, precisamente en el último libro lo indico, tuve algún momento de una crisis de fe en el seminario, que me duró un cierto tiempo y fue muy penoso. Gracias a Dios, bueno, pues el Señor me ayudó. Y en el ministerio me resultó muy duro, muy duro. Estaba yo en Bilbao ya, tanto lógicamente el secuestro como el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue durísimo. Fue las 48 horas que transcurrieron entre el secuestro, la comunicación del secuestro, y el asesinato. Fue una especie de escenificación terrible de la crueldad. Estábamos todos con el corazón en un puño. Terrible. Fue unos días de un inmenso sufrimiento, de una incertidumbre. Después, evidentemente, cuando ya tuvimos noticia del asesinato, la familia estaba destrozada. Yo pude ir a visitar ya en Aránzazu, en el hospital de Aránzazu de San Sebastián. Fui a visitar a la familia, también con el cadáver. Fue una de las impresiones más duras que uno tiene. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible disponer de la vida de otras personas? Porque algunos, en un proyecto político pueden dar eso. ¿Cómo es posible? La reacción de la sociedad ya la conocemos todos. Primero, pidiendo la liberación y segundo, rechazando el asesinato. Fue un momento importante en la reacción de la sociedad. Fue seguramente un lugar de flexión
para que la sociedad se plantara, esto no puede ser. Y bueno, ya sabemos la trayectoria. Pero ese fue uno de los momentos, sin duda, más duros de mi vida ministerial. Yo presidí el funeral allá en Ermua aquella mañana. Fue terrible, terrible. Sin duda una vivencia terrible. Dura que todos desde la lejanía también sentimos cerca, pero sin restarle importancia y darle un poquito de color. ¿Qué es lo que ha sido más significativo para ustedes, lo más especial? Hemos hablado de lo más duro y ahora pues se nos podría decir lo más significativo y especial que ha vivido en su vocación y en su ministerio. Pues son muchas cosas. Primero, una afirmación que es un poco genérica. El ministerio episcopal, como el ministerio de presbíteros, como la vida de los cristianos, de todos, lleva consigo muchos trabajos, hablo de mi ministerio ahora, muchos trabajos apostólicos, muchos gozos apostólicos y de vez en cuando algún sufrimiento apostólico también. Entonces, de gozos apostólicos muchos, muchos. Yo cada día que me encuentro, en cada celebración, que me encuentro con personas creyentes participantes en la celebración, para mí es un compartir la fe gozosamente. Siempre me impresiona cuando escucho a los jóvenes en la profesión de la fe de la confirmación, cuando yo les pregunto, con la experiencia que tienen, con el mundo en que están viviendo, con el crecimiento en todos los órdenes que ya han experimentado, con lo que ven en sus amigos, en la sociedad, cuando les pregunto, ¿y vosotros, tú en concreto, crees en Dios? Y cuando les escucho, sí creo en Dios, a mí eso me conmueve. Y eso siempre. Y ya llevo 24 años de obispo, pero siempre me conmueve. Nunca se me ha gastado esta impresión, esta experiencia cuando lo oigo. Esto es una satisfacción muy grande. Después también, bueno, cuando termina un periodo de la vida ministerial y entonces oyes a personas pues agradeciendo, valorando, pues evidentemente producen satisfacción. Porque necesitamos también el refrendo del ejercicio de nuestro ministerio, de nuestra profesión, ¿no? Y de cara al próximo curso, que comienza el próximo mes de septiembre, aunque estoy seguro que comienza a trabajar mucho antes, ¿cuáles son las expectativas? Pues este año estamos ya trabajando desde hace algún tiempo en el Consejo Episcopal y en otros consejos. Estamos preparando cómo nuestra diócesis va a responder a la convocatoria del Papa al Año de la Fe. Entonces, con eso estamos. Queremos tener una celebración de apertura en la diócesis del Año de la Fe. Como yo estaré en Roma, si Dios quiere, el día 11 de octubre, que es el día en que propiamente comienza el Año de la Fe. Estaré entonces en Roma por motivos de la participación en el sínodo. Entonces haremos, si Dios quiere, a principios del mes de octubre, una celebración en la catedral, en que todos son convocados para la celebración del Año de la Fe. Quiero, si Dios quiere, escribir en las cartas, que ya es habitual, es fijo, escribo en Iglesia en Valladolid, quiero comentar el símbolo de la fe, el credo apostólico. Porque es una forma también de que la adhesión por la fe al Señor tenga también un suficiente apoyo en el conocimiento de lo que creemos. No se trata simplemente de creer, sino por qué creemos, qué significa para nosotros la fe. Eso también lo haría. Querría que tuviera una repercusión el Año de la Fe, especialmente en los jóvenes. Ahora vamos a tener una peregrinación al monasterio de Liébana, al santuario de Liébana, con jóvenes de aquí de la diócesis. Querría que esto lo tuviera y que todas las parroquias e instituciones vibraran con el Año de la Fe. Don Ricardo, no nos podemos despedir de usted sin que nos lance un mensaje, especialmente a la gente que nos esté viendo a través de la web, un mensaje de esperanza. Yo pido al Señor para todos que nos dé la alegría en el creer,
En la fe hay inserta una alegría y hay presente un gozo. La fe no es triste. La fe nos coloca en la vida con esperanza, con apertura a todas las realidades, con gozo en el Señor, en medio de las dificultades. Entonces yo a todos invito a descubrir el gozo de la fe, a que recibamos lo que significa de paz, de esperanza y de alegría el contar con Dios en la vida. Recogemos con agradecimiento este mensaje que nos ha lanzado don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber compartido sus vivencias con nosotros. Yo me alegro mucho de esta oportunidad, preciosa oportunidad. A todos deseo buen descanso. El descanso, las vacaciones, es un derecho y a veces también es una obligación moral, porque necesitamos reposar un poco para recobrar fuerzas y poner de nuevo en nuestra vida a disposición de los encargos que la providencia de Dios nos coloca. Muchas gracias, don Ricardo. Encantado, encantado.